Muy buenas noches a todos los que nos escuchan en vivo desde aquí, desde el Facebook Live en Cromance Foto, en esta nueva edición de Cine and Raw, donde hablamos de cine y cualquier tema que se cuele. Estamos aquí hoy en una edición especial nocturna con una muy gran amiga mía, Nicole Costa, a quien estaremos entrevistando prontamente. Nicole nos está visitando aquí al programa desde Nueva York. Saludos, Nicole, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Andrés? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Claro, Nicole tiene unos temas muy especiales para nosotros en la noche de hoy y por eso hemos decidido traer el tema ahora a la noche para que nos sentemos relax. Aquí yo estoy con mi copa de vino para celebrar esta noche, esta nueva evento que tenemos aquí en Cine a Row. Vamos a pasar al tema de la noche, que un tema introductorio sobre el cine y sobre un poco de historia de cine en nuestra cápsula histórica de la noche de hoy. Nicole, en la noche de hoy yo quiero hablar con la gente que nos está escuchando desde aquí, desde Puerto Rico y Nueva York y otras partes del mundo. eh, y queremos hablar en esta noche sobre la cámara que cambió el cine documental. Y vamos a estar conversando ahora. Isaac nos va a ayudar aquí a proyectar algunas imágenes, pero para poner un poco en el contexto histórico lo que estaba pasando en la época más o menos de los 60, el cine documental, como Nicole nos podrá también contar un poco, era un cine muy coordinado y muy organizado. Me refiero, eh, se escribía y se ponía lo que eran imágenes de paso para pintar una narración o alguien que estaba como periodista explicando al público lo que estaba pasando. Entonces era bien coordinado de esa manera, no era como los documentales que conocíamos hoy en día, que siguen al personaje principal y podemos ver que si los drones cuando vienen volando así, no, nada de eso existía porque el equipo tecnológico de la época era muy simple y muy pesado, ¿no? Las cámaras de aquella época pesaban muchísimas libras, ¿no? Y entonces eran grandes y tenían que estar en tripié todo el tiempo, ¿no? Por lo tanto, el documental siempre se filmaba desde la perspectiva de un periodista. Alguien escribía algo y se fotografía algunas imágenes y ya estaba. No fue hasta entonces que hubieron dos segmentos en dos partes del mundo a la misma vez que decidieron que querían hacer algo diferente en el cine. Uno fue en Estados Unidos y el otro fue en Europa, en Francia, ¿no? Unos son los famosos creadores del cinema directo y el otro del famoso cinema verité. En Estados Unidos lo que estaba sucediendo era que este grupo de cineastas, en conjunto con Robert Drew y Ricky Leacock y D.A. Pennybaker, querían hacer documentales que ellos usaban la siguiente frase: The feeling of being there, el sentimiento de estar presentes, de estar en ese lugar, de hacer sentir a la audiencia de que estamos en ese lugar, ¿no? Y entonces las cámaras eran pesadísimas, eran grandes, solamente se podían poner en estudio. Yo creo que Isaac nos va a poner una imagen de una de esas fotografías, ¿no? Y como eran enormes, ¿no? No cabían para poder moverlas en ningún lado y no podías crear un evento de hacernos sentir de que estábamos ahí, ¿no? Entonces, D.A. Pennybaker, que era ingeniero, es un cineasta muy famoso, él filmó películas como Don't Look Back, que es la película de Bob Dylan, ¿no? Y él estaba trabajando, ¿no? Para diseñar una nueva cámara, una cámara más sencilla y más simple que se la pudiera poner en el hombro, ¿no? Y que la pudiera llevar a donde quiera que se movía. Con esa cámara que él se inventó, lo que hizo fue que tomó una de las cámaras grandes, le sacó piezas, como era ingeniero, ¿no? Le sacaba piezas y las desmontaba y las soltaba por todo lado, y entonces le puso una herramienta al frente para poder cargarla de esta manera así, ¿no? Y llevársela al hombro, y mientras estaba filmando, pues entonces tenía un compañero que tenía una máquina de sonido pequeña que le permitía grabar el sonido por separado de la cámara y así la cámara era muchísimo más liviana, ¿no? Y filmaron muchísimas películas, filmaron Primary, que fue la película famosa donde filman con Robert Kennedy, con Kennedy JFK, y luego así hacen varias películas en ese estilo, con una forma
más cercana de filmar, de poder estar cerca del personaje, de estar ahí todo el tiempo. En Francia, en Europa, hay este otro señor que se llama Jean-Pierre Bevola. Él construye una cámara a base de lo que se llamaba la Eclair, que era una cámara, una marca muy famosa de cámaras europeas. Y él decide añadirle en la parte del frente a la cámara un elemento que le permite ser más silenciosa. Entonces la cámara no hacía tanto ruido. Esta cámara fue utilizada le llamaron luego la Atom, con doble A. La cámara era usada por Godard, fue usada por Jean Rouch, del cual hablamos hace 2 semanas atrás, fue utilizada por muchos documentalistas en Estados Unidos y en Europa, alrededor del mundo. Se dice que por un año fue la cámara más vendida y la exportación más grande de Francia al mundo, porque era una cámara pequeña que te la podías llevar, la podías poner en tu maleta y podías seguir el personaje, mientras los agentes de televisión solamente se podían quedar quietos con esta cámara filmando y tenían que desmontarla y poner el pie. Ellos seguían corriendo todo el día con la cámara mientras tuvieran cinta de película. Y el día de hoy, luego en los años 70 y 80, pues hubieron cámaras más pequeñas, como esta que tengo aquí de modelo, ¿no? Esta es una 8 milímetros. Son las que usaban nuestros abuelos y nuestros bisabuelos para filmar las vacaciones, que tiene un rollo, pues, por lo menos de 2 minutos en total, y se ponía el rollo aquí, en esta área de la cámara, ¿no? Y entonces lo sellaban, le daban vuelta a la cámara, y con esta pequeña cámara, oigan el sonido. Nuestros abuelos filmaban nuestras historias personales y cosas así. Y yo creo que a medida que ha pasado el tiempo, luego con la revolución digital, tuvimos cámaras digitales pequeñas que las podemos llevar así chiquitas en nuestros teléfonos. Y esto le ha permitido a nosotros los documentalistas poder filmar otro tipo de historias de una manera más cercana. La forma en que el cine cambió en esa época fue muy importante para el cine documental como lo conocemos hoy en día, porque antes solamente se filmaba de lejos, ahora podemos filmar de cerca, podemos filmar con nuestros personajes, podemos seguirlos, podemos dejar que la acción nos lleve y conocer al personaje de una manera mucho más íntima, porque el equipo está hecho y diseñado para eso, ¿no? De la mente de alguien que quería contar una historia diferente, dijo: yo soy ingeniero, quiero utilizar las herramientas y quiero transformarlas en mi propio pincel para poder contar una historia. Ese es nuestro segmento de la cápsula histórica. Nicole, ¿tienes alguna opinión al respecto sobre esta No, pequeña historia? no, me parece, sí, muy, muy cierto, muy acertado, y es cierto como de verdad es increíblemente el documental es un género muy libre, ¿no? Y entonces eso también permite que uno lo pueda ir adaptando también según las necesidades que uno tiene, porque también según las necesidades narrativas o las necesidades del espectador, de cómo también va a percibir este trabajo documental, ¿no? Y muchas veces claro, muchas veces podemos desarrollar muchísimo en tecnología, y tener unas máquinas increíbles y un equipo, etcétera, luces de gran producción, ¿no? Luces, cámaras, equipo de sonido, etcétera. Sin embargo, muchas veces eso también es un hándicap en el momento de querer documentar a un sujeto Cierto. cuando realmente necesitas una escena que sea muy íntima. Muchas veces puedes truncar, digamos, la naturalidad o la intimidad del personaje cuando puede ser un poquito invasivo con un equipo demasiado high-tech, ¿no? Entonces, a veces tenemos que volver a lo más básico, incluso, justamente para no alterar el estado de las cosas o la naturalidad de las cosas que queremos captar, ¿no? Para nuestra documentación. ¿Estás ahí, Andrés? Sí, estoy aquí todavía. ¿Me oyen? Sí, Ok. Ah, perfecto. Sí, es cierto. A mí me parece sumamente interesante el hecho de que eh, no es el tipo de cámara que tengas, ni si es la más moderna, ni si tiene no sé cuántos píxeles digitales para que veas mejor. Esos temas son importantes para ayudarte a contar la historia, pero no deben sobrepasar
la historia que quieres contar, no deben ir por encima. Entonces, claro, si tú tienes ese handicap que te está impidiendo contar una historia, hay algunos elementos que te ayudan a contar esa historia y uno se los ingenia de manera diferente. Hay una película que a mí me simpatizó muchísimo que se llama Leviathan, no la tenemos en pantalla. Es un documental sobre el mundo pesquero en Estados Unidos, ¿no? Y los documentalistas llevaron sus cámaras y llevaron unas GoPros, que son las que utilizan la gente que juega, que anda corriendo bicicleta o hace deportes extremos y cosas así. Y decidieron solamente sacar el pietaje de la GoPro mientras seguían la pesca y salía la pesca del agua y cortaban la cabeza de los peces y los ponían en la nevera congelada y todo eso. Y decidieron no usar las entrevistas, decidieron no usar ningún otro tipo de herramientas que habían filmado solamente para dejar que la experiencia sonora y visual de la perspectiva del pescado fuera lo que nos contara el documental. Qué lindo, qué bonito. Sí, por supuesto, yo creo que hay muchas decisiones que uno toma a la hora de contar una historia que se va a convertir en la entrega del documental, que tienen que ver también muchas veces con cómo explorar también los elementos narrativos, ¿no? Y en ese sentido creo que ese es el gran desafío siempre de los realizadores, porque porque de hecho las historias se pueden contar miles de veces, pero siempre van a variar en la forma en que éstas se cuenten o en la manera de transmitir, de cómo realmente puedes conseguir acercar al espectador a los temas que tú quieres contar. Y en ese caso, por ejemplo, recuerdo que cuando nosotros estábamos montando mi película, El viaje de Mona Lisa, y Uh yo -huh. venía con una educación muy tradicional también de los documentales con respecto a que no podía haber otra manera de comenzar a contar la historia que no fuera con una voz en off, por ejemplo. Claro, Claro, la voz en off te soluciona muchísimo porque si ya tienes una voz en off ya puedes contar todo lo que realmente necesitas que el espectador debería saber. Sin embargo, en el trabajo con la editora, ella, que claro, que trae mucho más carrete de haber editado muchos otros trabajos, etcétera, de pronto encuentra las llamadas de teléfono que yo había registrado y entonces ella descubre que ese elemento, digamos, de las llamadas telefónicas, de tantas llamadas que nosotros teníamos durante, a lo largo, digamos, de la historia, del desenlace de la historia, podría ser efectivamente un recurso muchísimo más novedoso y más fresco para contar nuestra historia. Porque efectivamente muchas de las grabaciones de las llamadas telefónicas, de las conversaciones que nosotros teníamos, evidenciaban muchas de las cosas que yo quería contar sin tener que contarlas tan directamente, ¿no? Claro que claro. era una decisión muchísimo más arriesgada, pero también por otra parte reflejaba mucho mejor no solamente contaba las cosas que yo quería que se supieran a través de las conversaciones, sino que también por otra parte también plasmaba el tipo de relación que tenía el sujeto y yo, que en este caso particular resulta que es un amigo mío. Entonces, era inevitable, sin duda era muchísimo mejor, ganaba mucho más una narración con una especie que era una especie de cordón, digamos, que cruzaba toda la película, ¿no? Un hilo conductor Uh -huh. que además de contarnos muchos de los detalles que era necesario saber, también estaban por otra parte mostrando el tipo de relación que nosotros teníamos y a partir de llamadas de teléfono decidimos dejar de lado todo lo que fuera voz en off y que la historia simplemente se contara, que digamos que la narración estuviera también en ese nivel, ¿no? Como con ese nivel de realidad que eran la relación que nosotros teníamos de todas las llamadas que cruzan, digamos, la película. Entonces es muy interesante cómo uno puede realmente en el proceso creativo Claro, encontrar muchas formas narrativas de contar las historias. Es más, incluso podemos convertir los defectos o las carencias en recursos que encima nos van a ayudar, como por ejemplo yo que trabajaba con tanto material de archivo, material muchas veces que está muy sucio, o trabajaba al principio cuando no sabía que iba a hacer una película, nada de lo que yo estaba grabando, y grababa con teléfonos o grababa con cualquier cosa que tuviera a la mano, y esto claro, luego dices, pero ¿cómo voy a utilizar esto si está pésimamente grabado y no tiene nada que ver con lo que grabé al final, que era con una cámara mucho más sofisticada, etcétera? Bueno,
resulta que el documental es una de las cosas maravillosas que tiene, que al ser un género tan libre, Claro. efectivamente tú puedes utilizar lo que quieras, siempre y cuando esto se acuse como Ujú. parte de la propuesta que tú estás haciendo y no se perciba como un error, sino que se perciba como parte de A la propuesta. propósito, Exacto, yo creo exactamente. que algo interesante que hace el documental es que cuando el documental se divorcia del reportaje periodístico y se separa completamente de unas reglas, mantiene la ética, ¿no? De contar una historia realmente, pero se separa de las reglas de que todo tiene que ser inmediato y efectivo y esto y lo otro. Utiliza otras herramientas como el audio de la llamada telefónica, como el texto, como como las imágenes en archivo, como lo que está grabando con las herramientas que hayan disponibles, y eso ayuda a contar una historia. Son otras pinceladas, otros elementos utilitarios que le permiten al cineasta y al documentalista crear una película que se acerque más a la audiencia, ¿no? Y nosotros como audiencia tenemos la responsabilidad de acercarnos de esa manera a la película, tratando de entender lo que el artista estaba tratando de comunicar, ¿no? Claro. Entonces, me gustaría ahora pasar directamente y de lleno a nuestra entrevista principal. Ustedes acaban de conocer ya directamente a Nicole Costa. Nicole Costa es nuestra invitada de la noche de hoy. Ella es cineasta y productora que está radicada aquí en Nueva York. Tiene una carrera de más de 15 años y en el 2017 recibió el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine Queer de Lisboa, ¿no? Por su papel en la película Objetos Amorosos, que fue dirigida por Adrián Silvestre. En el 2018, Nicole dirige un cortometraje que se llama Danger and Alone, que fue codirigido con Mary Monahan, que se estrenó en el Festival Internacional de Santiago de Chile, ¿no? Y en el 2019, que fue cuando tuve la oportunidad de conocerla personalmente, ella estrenó su película documental El viaje de la Mona Lisa, que fue proyectado en festivales como el Doc NYC, aquí en los Estados Unidos, en ITFA, en Holanda, en el Festival de Valpí, Chile, y luego fue galardonado con el premio al mejor documental en Cinegogue, en España. Así que con nosotros se encuentra Nicole Costa. Nicole, muchísimas gracias por reunirte con nosotros en la noche de hoy en este programa de Cine and Roll. No, por favor, un placer. Claro, me encanta conversar con vosotras. Yo encantada. Yo aquí escondido, saludo. Isaac está aquí ayudándonos a proyectar las imágenes y todo eso. Nicole, tenemos un clip de tu película y quisiera hablar sobre el tema de tu película y de qué trata y cuál es cómo te encontraste con este personaje y cómo decidiste hacer la película. Pero yo creo que primero sería bueno para que nuestra audiencia entre en calor con lo que vamos a estar conversando, ver el pequeño trailer que nos acabas de Ajá. proveer. ¿Podrías dar algunas frases para introducirlo si quieres? Bueno, lo que vamos a ver es, a mí me gusta catalogar esta película, este trabajo documental, principalmente como una historia de amistad que está totalmente enfocado sobre todo en el reencuentro que yo tengo con un gran amigo que yo conocí cuando yo era muy joven y entré a estudiar en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Y me hago amiga de Iván Ojeda, que era un alumno adelantado en esa época, ya estaba a punto de terminar la carrera. Entonces coincidimos porque él, afortunadamente para mí, era el ayudante del maestro de actuación que nosotros teníamos para ese entonces. Y entonces tuve la suerte de conocerlo, de verlo de cerca y de encontrarme con una persona tremendamente diferente a todo lo que yo había conocido. Yo nunca había visto en esos tiempos que estábamos, imagínate, años 90, estábamos recién saliendo de la dictadura del dictador Pinochet Uh -huh. en Chile. Entonces, aún se sentía toda la sociedad chilena cubierta por este manto de censura y de represión. Y incluso en las escuelas de arte la gente todavía estaba muy cuidadosa de mostrarse demasiado con cualquier tendencia que pudiera ser un poquito peligrosa para esos tiempos. Entonces, digamos que todo lo que tenía que ver con las disidencias sexuales estaban ocultas. Y mi amigo Iván, para ese entonces él se definía como homosexual,
Ujú. Y claramente era un tipo que era muy frontal con su homosexualidad, algo que no era para nada común en aquellos tiempos, ¿no? Incluso en una escuela de arte, lo cual a mí me impactó. La verdad es que me impresionó mucho y me pareció que era una persona muy valiente y sentí mucha admiración por él, porque no solamente demostraba, digamos, esta libertad de espíritu en sus opciones sexuales, sino que además era una persona muy libre para la creación también. Es decir, él era un ser que era un artista genuino, que independiente de que estábamos estudiando en una academia de arte y que todos estábamos recibiendo esta educación formal, él también bebía de otras disciplinas y se servía de toda la disciplina que pudiera encontrar en su camino y mezclaba todo y creaba cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces él nunca se sintió como encajado o clasificado dentro de ninguna etiqueta de que es un director, Ujú. de que es, o sea, él era una persona que se sentía totalmente libre para eso y Libre. para todo lo demás también. Y esto también en todo lo que se involucra todos los aspectos de su vida. Entonces, es muy interesante porque yo lo conocí, me impactó mucho haberlo conocido y luego de 15 años, bueno, lo dejé de ver, él, perdón, volvió a su pueblito natal después de que nos conocimos ese año escolar y Ujú. nunca más lo vi. En esos tiempos no existían las redes sociales, no es como ahora que tú puedes hacer un seguimiento de todos los amigos, que sabes perfectamente dónde estás por Facebook o Instagram. Bueno, pues en esos tiempos no era así, con lo cual realmente si tú perdías track con una persona, la podías dejar de ver, a no ser que te escribiera una carta. Pero claro, Claro. él nunca me escribió nada, así que no supe más de él. Yo me fui a vivir a España y después de 17 años resulta que vengo a vivir a Nueva York y escucho el rumor de que él estaba viviendo acá. Nadie sabía bien lo que estaba haciendo, algunos Oh, decían que triunfaba en los teatros de Broadway, otros decían que vivía debajo del puente. Ambas podían haber sido. Entonces ciertas. yo decido buscarlo y lo encuentro. Doy con su teléfono, lo llamo por teléfono y entonces ese feliz encuentro hace que nos reencontremos. Y la película comienza, digamos, a partir de ese reencuentro y de todo lo que sucede después de que dos amigos como nosotros nos encontramos y nos volvimos a ver con esa misma admiración y respeto que nos hayamos tenido en la escuela de teatro, independiente de todas las decisiones que hayamos tomado en el camino, ¿no? Claro, claro. Pues entonces vamos a ver este pequeño clip Uh -huh. y entonces regresamos con Nicole. Perfecto. Pues Nicole, agarré un cuarto, me encantó, en la 181, imagínate ahí mismo. Yo puse tu nombre porque piden referencia, por si te llegaran a llamar, que yo dije que yo trabajaba en eventos y que tú le has dado ya la compañía y siempre me llamabas para eventos y cosas de cuestiones así. Una de las tantas noches en Nueva York. ¿Estás filmando o no estás filmando? Estoy filmando, mona, quédate tranquila, relax. Ahora tú a mí. No, no me he filmado nada a mí. Yo te filmé muchísimo. No, loca. You like me? Yes, I like you. Your body's big and your voice is beautiful. You're gonna show us? Wanna see? Yes. Yes. Mona Lisa siempre ha sido una persona conmigo muy chévere. Y hemos llorado juntas, hemos reído juntas, nos han correteado los clientes, nos han bajado de los carros, nos han hecho de todo. Loca, el hombre no me contesta. Ay, otra vez. Te juro. Llevo $250 perdido. 100 el tipo de la mañana y este me da 150. Bueno, loca, ya sabes que así es este negocio. A veces no creas que solo a ti te dejan plantada, a mí también a ¿Sabes veces. que son $250? Loca, me han dejado plantada nuevamente. She's screaming in Times Square. Yellow taxis and music from the Middle East. She's screaming. She lost her mind. I talk to her and I say, go to a talk show and get your 15 minutes of fame. Tomorrow is gonna be another day. Era inevitable no ver a Iván en la escuela. Bastante adelantado para su época respecto de las poéticas y las estéticas del teatro, que no era actor, digamos, era un artista. Su manera de ver el mundo no tenía cabida en Chile. O sea, hizo su trabajo, hizo su propuesta y de ahí el Iván se fue al sur, parece. Pero no quedamos en contacto, nunca más supimos de él.
creo que había un niño transgénero allá adentro, no era un niño gay. Y ahí me solté y ahí ya la trenza se me fue de aquí a Arica, de aquí al Bronx, de nuevo para atrás de donde vengo. Para hablar de sexo en la ciudad, Mona Lisa ha escogido el sitial de los marginados, de lo queer, de los renegados de un sistema voraz donde no hay posibilidad de error. La Mona Lisa nació en Nueva York para ayudar que el Iván sobreviviera en Nueva York. Pero el Iván abusó de la Mona Lisa. Calle, cárcel. ¿Para qué? ¿Para que van a pagar la renta? ¿Para que van a hacer esto? ¿Pero cuánto plata necesitas? Oye, niña, necesito rentarme un cuarto. Aprovecha de grabar porque me quedan 15 minutos nomás para acá. Me tengo que ir ya. ¿15 minutos? Yeah. Si no, me llaman a la policía. Esto no, a mí me pasa cada huevada. No creo que el trabajo sexual sea pecado. Que la gente no entiende que es una mera transacción. Somebody needs the sex, somebody needs the money. Ahora, por ejemplo, estoy bien versátil, o sea, me gusta que me den y me gusta dar. Entonces llegué al acuerdo de ponerme Iván Mona Lisa porque yo me siento feliz con mi parte masculina y también con mi parte femenina. Por eso es True Spirit. Muy bien. Wow. 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 Yo tuve la oportunidad de ver esta película en Doc NYC cuando tuvo su estreno oficial. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo es hacer esta película? Cuéntanos un poco de cómo empezaste a tomar la decisión de ir a realizar, porque es una película muy íntima con Iván Ojeda, que su nombre completo es Iván Mona Lisa Ojeda ahora. Claro. Cuéntanos, porque empieza con una relación de amistad contigo, que luego se encuentran 15 años después, si no me equivoco. 15 o 17, la verdad, algo por ahí. Pero claro, y es justamente, como decía antes, la historia comienza a partir de que me lo encuentro. Pero la particularidad es que cuando me encuentro a Mona Lisa. Es decir, él me dice, bueno, cuando le llamo por teléfono y me contesta finalmente y me dice, muñeca, no puedo creer que eres tú, ¿qué haces acá? Etcétera, etcétera, etcétera. Me dice, te tengo que contar tantas cosas. Mira, estoy trabajando en un local en Chelsea. Me dice, ven a verme esta noche, tal, no sé qué, en un club. Y digo, ya, fantástico, pues voy, ¿no? Y llego hasta allá y me voy encontrando de repente en la esquina, que veo a esta señora parada en la esquina. Entonces me acerco y digo, ¿Iván? Y él dice, cállate, que soy Mona Lisa acá. O sea que totalmente cuando te conoces, cuando vuelves a reencontrarte con Iván, exacto, es Mona Lisa, no es Iván. Estaban en Mona Lisa, ya, o sea, ya directamente me quiso sorprender y lo consiguió, sin duda. Porque, a ver, tenía sentido, ¿no? También, sobre todo viniendo del mundo del teatro y del espectáculo. Yo pensé que estaba trabajando en show de drag queens o que estaba haciendo algún tipo de lip sync, no sé, o sea, como estos shows que se pueden hacer muchas veces en los garitos, en los clubs que son más queer o LGBTQ, qué sé yo, que igual, bueno, siempre tienen un espacio para espectáculos, etcétera. Pero luego cuando me cuenta que no, que realmente estaba dedicándose al trabajo sexual, esto me dejó bastante impactada, no por una cuestión moral, por supuesto que no, sino más bien porque me llené de preguntas, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que una persona tan talentosa, brillante, con un futuro promisorio, que evidentemente tenía todo para triunfar, es decir, ya había empezado su carrera, ya era una persona respetada dentro del teatro, había escrito obras de teatro, había estrenado obras de teatro, siempre con su imaginario un poco ambiguo sobre la sexualidad, etcétera? Pero de pronto, que él ya tenía un trabajo que hacer allí, es decir, él podría haberse quedado. ¿Por qué decide de pronto borrarse de la faz y aparecer en Nueva York en una realidad totalmente marginal, ¿no? Es decir, sin papeles, indocumentado, trabajando en la prostitución, con una adicción importante? Él llega el año 98. No, en el 98. ¿98 o 96? Sí, creo que no.
96 puede ser, la verdad no recuerdo, pero por ahí, 96, Claro, 98. por los 90. Todavía, aunque han habido más apertura en cuestión de los derechos en ese momento de esa época, quizá todavía había algo de rechazo, aún aquí en Nueva York. Claro, quizá no tanto como en Chile en esa época, pero quizá encontró algo más, alguna conexión cuando estuvo acá. No, todo lo contrario. Yo creo que él llegó a Nueva York, él vino porque fue invitado para hacer una residencia de artista, como artista dramático, o algo que le consiguió una persona que estaba muy bien conectada, que vivía en Nueva York. Es decir, él ya se manejaba un poco en términos bien académicos, ¿no? Donde fue invitado por esta residencia a venir aquí. Era una residencia de un mes, pero el tipo estaba en un hostal y salió a pasear por la noche por Times Square y se encontró con estas trans fabulosas que hacían la noche, pero eran un glamour que él nunca había visto, porque en Chile todavía la transexualidad estaba linkeada con algo muy marginal, muy pobre, de hecho. Es decir, en general, las transexuales, las chicas que tú podías ver, casi siempre estaban relacionadas con la venta de drogas o, ¿no? Como muy marginal. Entonces, de pronto venir aquí y encontrarse con unas mujeres fabulosas, estupendas, dijo, claro, esto es lo que yo quiero. O sea, yo no lo había hecho antes porque realmente no había encontrado un lugar donde poder salir con toda mi expresión, pero por todo lo alto, ¿no? Con glamour, con... Entonces, la historia de Mona Lisa es Iván encontrándose con él mismo y con su nueva personalidad. Pero cabe preguntar, ¿es Mona Lisa un personaje que él se inventa o es algo? Porque él dice, Mona Lisa nace en Nueva York. ¿Es un personaje que él se inventa dentro de su forma de ser o es realmente una personalidad que estaba dentro de él y decidió salir? Muy buena pregunta. Mira, yo creo que es un poco ambas cosas, porque siento que Iván, Mona Lisa, al venir de una formación de una carrera tan histriónica como es lo teatral o la performance, digamos, yo creo que él supo ocupar muy bien sus herramientas, las herramientas que ya conocía. Por eso me parece muy interesante la construcción de identidad que hace Iván Mona Lisa, que hace Iván creando a Mona Lisa, digamos, porque Mona Lisa estaba dentro de él, efectivamente. ¿Qué es Mona Lisa en realidad? Mona Lisa es un lado femenino. Lo que pasa es que él le da forma y le da un nombre y lo convierte en un ente, en un ser con una presencia para poder, yo creo que por varios motivos. Primero que nada, porque la prostitución se presenta primero como una solución económica, sí, por supuesto, porque él decide quedarse y ya no tenía trabajo, digamos, no tenía papeles, entonces empieza a trabajar como camarero, etcétera, tiene un carácter terrible, lo echan de todas partes. Finalmente, él ya estaba con la idea ya se había impresionado con estas mujeres fabulosas, etcétera. Él ya quería probar, él ya venía con ganas de probar de Chile y nunca se había atrevido por un tema que su familia estaría cerca, que bueno, que la sociedad todavía no estaría preparada, digamos, para asumir ese cambio tan brutal. Yo creo que, sobre todo su familia, porque Iván en general no le importa mucho la opinión de nadie, pero su familia sí. Su familia es sagrada. Entonces, yo creo que por ellos decidió venirse a la sombra, digamos, a Nueva York para poder realmente explorar en la identidad que él buscaba. Y la busca y la construye usando su genio creativo como artista. Y por eso me parece tan interesante esta construcción, porque no es que él realmente se sienta mujer todo el tiempo y está en una transición de transexualidad. Iván es sobre todo un travesti, entonces él realmente fluye en su identidad masculina como Iván y su identidad femenina como como Mona Lisa. Entonces él es ambas cosas y por eso se define dentro del umbrella transgender que podríamos llamar con una definición que se llama Two Spirit, porque él realmente siente que es lo más acertado, lo más cercano, aunque no le gustan mucho las etiquetas, pero es lo más acertado dentro de lo que podría ser su identidad. Entonces yo creo que sí. Con Iván, nos estamos dando cuenta que Iván rechaza de lleno las etiquetas, no le gusta definirse de ninguna manera. Entonces se mantiene como tratando de evitarlo, pero buscando lo que le funciona a él, lo que él
cree que es mejor para identificarse en su exploración Exacto. sin que nadie le diga esto es lo que eres tú. Claro, es que yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? Porque una persona tan free spirit como es Iván, yo creo que aún se siente atrapado si es que tú lo vas a encasillar con una etiqueta. Tú eres esto. Porque él realmente, él se definía a sí mismo como una persona homosexual en Chile, probablemente porque no tenía la parcela o el espacio para poder explorar, digamos, en otras expresiones de género más atrevidas o más extremas, como convertirse directamente en una mujer con la expresión de género de una mujer, ¿no? Con la peluca, con la ropa, los tacones, el maquillaje, los accesorios, etc. Sin embargo, ¿quién te dice que el día de mañana no vaya a simplemente quedarse en Iván o a lo mejor cambiar a otra cosa? Es decir, ¿por qué casarse con una etiqueta, ¿no? Cuando realmente lo único que tenemos claro es que tenemos un presente, que es el que vivimos, y que además estamos en constante evolución. Y en esa evolución cabe que el día de mañana pueda querer ser otra cosa, o guardar a la Mona Lisa, o sacarla 24/7. Es decir, todo puede ocurrir. Entonces, dentro de eso, ¿por qué te vas a comprometer? ¿Por qué te vas a casar con esta definición? Ahora, por otra parte, creo que también las etiquetas son un poco necesarias para que le podamos dar presencia también a estas otras, digamos, todo el amalgama, todos los matices que existen dentro del umbrella transgender, ¿no? Porque hasta ahora estamos siempre como con una cosa muy binaria, ¿no? De lo que es hombre, mujer, y todo lo que parece que existe entre medio como, si no, como que no existiera. Entonces, para darle una presencia, para darle una importancia, una existencia, comienzan un poco las etiquetas para definir esas presencias, para darle una fuerza. Pero al mismo tiempo también ya cuando se conoce que existe todo eso, que ganas de romper también con todo eso, porque yo creo que sería una sensación de entender, oye, no todo es binario y that's it, ¿no? Dentro de eso puede caber lo que uno quiera hacer, ¿no? Y lo que me parece fascinante que logra tu documental es que no da una receta de cómo tienen que ser las cosas o cómo no deben ser las cosas, sino que tiene una representación de un personaje en su propia exploración de género, de identidad, de experiencia de vida, de lo que está aprendiendo como artista, como persona, como ser humano, como inmigrante. Entonces son tantos temas que tú no tratas en tu documental y en la forma del tratamiento tan hermoso que en el montaje que se ha hecho, que son pues los audios, los sonidos, los escritos de Mona Lisa, porque Iván también escribe. Iván es un escritor, pero demente y excelente, brillante en su forma de expresar su intimidad y su forma de ser, ¿no? Yo creo que la manera en que se monta esa edición nos permite a nosotros como audiencia vivir la experiencia de Iván a través de sus ojos y a través de tus ojos como su amiga, no solamente como la directora del documental que está poniéndole la cámara así de directo y le estoy mirando y observando y como juzgando, sino que estás observando y siendo parte del juego, porque Iván nos invita a su mundo, nos entra de lleno y te habla a ti como de intimidad, como que, ¿y qué pongo en el documento cuando están llenando los papeles de inmigración? ¿Y qué hago esto? ¿Y qué hago con lo otro? Y entonces es una intimidad que nos lleva a nosotros como audiencia a sentirnos más cerca de Iván y entenderlo como ser humano, ¿no? Exacto, exactamente. Y qué bueno que se entienda así porque era totalmente mi propósito. Yo creo que yo nunca fue mi intención hacer una película que tuviera como unos statements o teorías de género, como casi como una cosa activista sobre el tema, ¿no? Yo creo que yo quería simplemente mostrar una realidad, que es la realidad de mi amigo, y yo aprendiendo también a través de eso. Yo reconozco que yo era muy ignorante de todos estos temas cuando recién empezamos a hacer esta película. Y me parece que también es la forma correcta también de muchas veces de hacer películas, ¿no? Porque uno empieza haciendo películas con muchas preguntas, especialmente, bueno, en este caso yo estaba llena de preguntas y creo que justamente el hacer la película significaba ir encontrando esas respuestas a lo largo de la película. Y eso es lo más bonito, que yo creo que ambos podemos al final sacar esas conclusiones desde nuestras perspectivas de la amistad, de cómo de por lo que nos queremos y por lo mismo nos queremos comprender, queremos saber más allá, ¿no? Claro, no, me parece excelente ese tema. Hay otro tema que a mí me pareció fascinante, fue el que me entró en shock a mí,
cuando tú primero me contaste sobre tu película, antes de que yo la fuera a ver en el festival, me estabas contando de un personaje, o sea, de esta persona que estaba, cuando te lo encuentras de nuevo, estaba haciendo trabajo sexual aquí en Nueva York. Y a mí me entró un sentimiento como de tristeza, pero tú inmediatamente me dijiste, no, pero si es que es un trabajo que él se disfruta hacer. Y eso a mí Exacto. me pareció alucinante. Cuéntame un Sí, poco de eso. exacto. Y creo que de hecho también es una de las cosas que más me volví yo a ver a mi amigo Iván, ¿no? Cuando realmente me cuenta un poco por qué la prostitución. La prostitución que se presenta, como decía antes, como una solución económica, ciertamente, Ujú. pero sobre todo se presenta como una tecnología que le permite a Iván, digamos, explorar primero que nada todo su lado femenino, construir a Mona Lisa con la expresión de género femenino y a partir de allí poder acceder a un tipo de hombre, al objeto del deseo, que para Iván siempre había estado negado, ¿no? Que es un hombre muy masculino, heterosexual, y como Iván evidentemente no iba a poder acceder, ¿qué hombre heterosexual súper masculino se va a fijar en un tipo homosexual? Obviamente eso no iba a ocurrir. Sin embargo, como Mona Lisa puede acceder y además va a ser pagado. Entonces, esto tiene un doble efecto, porque primero que nada entra directamente en la restauración de su autoestima, porque él no había podido disfrutar, digamos, de una sexualidad plena cuando estábamos en Chile, porque siempre tenía que ser la cosa escondida, difícil, un poco culposa, etcétera. Entonces, claro, en el momento que entra de lleno en esta exploración de lo femenino y resulta que Mona Lisa se convierte en una especie, para él que es artista, encima la visualiza como una especie de musa inspiradora. Es una musa, es una ídola, es una heroína. Mona Lisa es la que gana dinero. Mona Lisa, como dice él, es alta, rubia y se coge a los tremendos tipos, ¿no? Entonces, obviamente uno comprende que no estamos hablando de ninguna víctima aquí, al contrario, es una persona que ha conseguido darle la vuelta a la prostitución, dejando de lado todos los juicios morales y cogiendo lo mejor que le puede aportar a él por su situación, por su experiencia, la exploración sexual. Entonces, en el fondo, es un trabajo en el que obviamente gana dinero, que eso también viene de maravilla, y además también actúa también directamente, como decía antes, la restauración de su autoestima, porque en la transacción económica exacerba al mismo tiempo el deseo del cliente, es decir, encima te va a pagar por tener sexo contigo. Entonces él, o Mona Lisa, ella vive, digamos, la prostitución como una forma, como una cosa muy glamurosa, no como una cosa decadente o una cosa de víctima. Todo lo contrario, es un subidón total, lo pasa súper bien, se divierte con las amigas. Pero claro, eso no es eterno porque luego empiezan a entrar, como todo, ¿no? Empiezan a entrar, claro, aparte la rutina, ¿no? También la cosa de repetir y repetir y repetir. Bueno, cuando ya todo tú sabes, todo lo que se convierte en un trabajo, al final entra la rutina y ya lo jode todo, ¿no? Entonces al final ya se pierde un poco la frescura, ¿no? Del principio, de ese honeymoon que estaba teniendo al descubrir todo este mundo. Y entran las drogas y bueno, ya que te voy a decir, ¿no? Exacto, pero que lo explores en tu documental con Iván y con Mona Lisa por su parte, ¿no? Y que ellos, ambas personalidades te dan algo nuevo al personaje de lleno, esas dos mitades, sobre su vida y sobre cómo reacciona a través del tiempo. Hay otra cosa que me pareció muy interesante y esto es para cambiar el tema un poco hacia cómo hiciste el documental, ¿no? Porque durante esos 15 años tú no estuviste con Iván ni con Mona Lisa, tú lo conoces después, ¿no? ¿Cómo consigues material visual con Iván de esos años cuando estuvo en Nueva York? ¿Cómo lograste eso? Cuéntame un poco porque Bueno, como para explicarle a la audiencia un poco, sí. hay que entender que pues, este documental sí se cuenta con un poquito de flashbacks, como viendo hacia el pasado, pero ese material del pasado no es material que está con Nicole todo el tiempo. ¿Cómo Nicole consigue esto para contar esa historia completa sobre Iván? Nicole, cuéntanos un poco. Bueno, ese fue un hallazgo muy afortunado que ocurrió, que todavía doy gracias por eso,
toda esta cosa, esta historia es una cosa bien mágica en realidad, como que todo tiene que ver con el destino, la coincidencia, cómo nos encontramos, y esto también es parte de esa coincidencia, que a lo mejor no es tan coincidencia, pero bueno. Mientras yo estaba, digamos, recién haciendo estas entrevistas con Iván y muy extasiada, digamos, con cómo había construido Mona Lisa y aprendiendo, entrevistándolo, etcétera, él me presenta o sea, me dice, bueno, me dice, si tú, yo le pregunto a él en realidad, ¿tú tienes algo, a lo mejor, tipo de fotos o cosas del tiempo, digamos, que estabas recién construyendo la Mona Lisa en Nueva York, cuando salías, cuando buscaban los clientes, a lo mejor de esos tiempos, si hacías show por la noche, fotos, o sea, cualquier material me sirve porque necesito construir la historia y va a ser muy bueno si podemos conseguir algún tipo de material de archivo, etcétera. Y me dice, mira, yo no tengo nada, me dice, yo soy una gitana, me dice, y con los cambios de casa, tú sabes que yo no acarreo nada, solo lo básico. Entonces me dice, pero yo por esos tiempos jangueaba mucho, me iba de juerga, con un amigo mío, que también es otra loca como yo, me dice La Máxima. Él es un argentino, se llama Mauricio, pero se puso La Máxima por la argentina esta que se casó con el rey de Holanda. Entonces me dice, te voy a poner en contacto con ella, te voy a dar su número y a ver cómo te va. Bueno, pues nada, yo por supuesto, imagínate que me han dicho, corriendo, llamo por teléfono a La Máxima, Mauricio, y Mauricio me invita a su casa y me muestra que tiene estas bolsas como no sé cuánto, una cantidad de VHS, de cintas de estas de VHS. Me dice, bueno, aquí yo tengo de todo, pero tendrás que buscar, me dice, porque yo tengo estas grabaciones desde que estaba en Argentina, me dice, yo me grabo, lo grababa todo, yo es que salía y lo grababa todo. Bueno, yo no lo podía creer, yo tuve que digitalizar ese material, revisarlo, horas y horas de visualización, hasta dar con esas escenas efectivamente que sale con Mona Lisa haciendo la noche. Os digo, no puedo creer que La Máxima, o sea, las chicas, imagínate, las dos prostitutas por la noche saliendo a trabajar y grabándose. O sea, digo, esto es maravilloso. O sea, imagínate el acceso, es decir, viniendo ya desde ellas en primera persona, subiéndose a los taxis, grabando las conversaciones con el taxista, grabándose con los clientes, grabando las sesiones de sexo, grabando las conversaciones con las amigas, las fiestas, las salidas, los excesos de drogas y alcohol. O sea, todo ese material allí, ¿no? Y digo, wow. De la vida de Iván y de La Máxima, de la Mona Lisa y La Máxima durante esas escapadas de noche y salidas a todo lado. Una maravilla. Que uno se pregunta, ¿lo hacían como intención de hacer un videodiario, como si fueran fotos? Porque claro, no se estaban grabando con cámaras para subirlas al Facebook, porque no había. Exacto, pero es muy gracioso porque yo creo que intuitivamente Mauricio sí tenía una cierta intuición audiovisual, ¿no? Y él se grababa, yo creo que él comienza a grabarse de la misma manera que Mona Lisa utiliza toda la dimensión literaria para construirse. Claro. Yo creo que Mauricio utilizaba la cámara para construirse también, para buscar su propia identidad. Porque yo tengo todo este material donde él está en Argentina, las primeras veces que él empieza a ponerse ropa de mujer. Entonces, de alguna forma se graba también por esta cosa un poco como de llamar la atención, que sé yo, también venía también del show, también viene de hacer espectáculos. Mauricio actuaba como Estrellita MacArthur, era su alter ego, digamos, en los escenarios. Estuvo en Miami actuando mucho tiempo, hasta que se convierte en La Máxima de Miami, la prostituta, digamos, ¿no? Que igual que Mona Lisa le pasa, yo creo, exactamente igual. Es una cosa que entran un poco in love con su propia forma de ser mujer, se fascinan, digamos, ¿no? Entonces, claro, es como eso, cuando tú estás como encantado de conocerte, ¿no? Que te haces fotos, así como estos amigos que se hacen selfies todo el día y las ponen, y así como, ok, ya sí estás muy guapo. Bueno, yo creo que pasa un poco lo mismo con ellas, porque también creo que viven una especie como de pubertad, de ese como de reconocerse como el ser atractivo, el deseo, yo creo que tiene que ver con eso. Entonces, todo eso también va con una necesidad también de reafirmarse en esa imagen, ¿no? De verme como mujer, etcétera, de grabarse mucho. Y bueno, y Mauricio tenía este hobby también, ¿no? Que también le gustaba mucho grabarlo todo. Y allí también va desarrollando un ojo audiovisual que es muy interesante, porque él
hacía tomas, es decir, yo no podía creer, o sea, ponía la cámara en el suelo y se grababa los tacones caminando. Imagínate, o sea, tú qué prostituta grabándose. ¿Cómo? De la calle en Nueva York. En medio de la calle en Nueva York, grabando a los clientes, o sea, grabando a los clientes, imagínate, o sea, yo creo que eso era algo que se podía hacer todavía en los años 90. Yo no creo que la gente ahora esté tan ahí dispuesta a grabarse o que alguien te grabe. La gente está Claro. muy gustosa con su La gente imagen. está más consciente de cómo se identifican y cómo Claro. aparecen. Por eso es una joya, todo ese material es una joya porque además también me muestra una parte muy importante que es cómo era Nueva York antes de la caída de las Torres Gemelas, Claro, que también no tenía nada que ver, es decir, se subían a un taxi y no había una división del taxista con los pasajeros. Entonces directamente se ponían a conversar con el taxista y a flirtear con el taxista y a tener conversaciones ahí como que, ¿sabes? Casi transando. Más picantes, claro. Entonces, todas esas cosas y el hecho de que ella también grabara todo y que la gente se dejara grabar, yo creo que en esos tiempos incluso era como la tele, y todo el mundo quería salir, ¿no? sí, Era algo mucho más novedoso y la gente estaba encantada de aparecer. Ahora no, ahora es muy difícil, tienes que tener mucho cuidado, mucha gente se molesta, se ofende, porque Claro. tú las grabas, tienes que pedir permiso. Es totalmente distinto, ¿no? Lo como vivimos ahora. Y especialmente en Nueva York, que después de las Torres Gemelas y de todo el control policial que hubo después, etcétera, cambió mucho, ¿no? Yo creo que las dinámicas también de la ciudad cambiaron muchísimo. Claro. Se ha ido poniendo mucho más higiénica, ¿no? Sí. En todo sentido. En toditos los sentidos. Vamos a tomar un segundo para saludar a algunos gente que nos está escuchando. Isaac, ¿tú puedes ver a la gente que nos está mandando saludos? Sí, claro, le enviamos saludos aquí a Georgie Cortés, que nos está viendo, a Rodolfo Navar Barrera, saludos, Hilda Matos, Diana Gutiérrez, Cristian Feliciano, que nos envía saludos también, Ángel Orlando Vélez, José Antonio Camacho Rodríguez, saludos, él nos envía saludos, Carmín, saludos, que nos está viendo, Juan Saludos. Diego Ramírez, por ahí. Esos son algunos. Qué guay, eso de la gente, saludos a todos. Pues está fantástico que esta gente nos esté escuchando. El tema anterior y el tema tiene relación, yo los escogí a propósito. Por ejemplo, esta cámara que tengo aquí es muy parecida a una que tenía mi abuelo. Y él le gustaba filmar y grabar estos 8 milímetros. Tenías que comprarte, mandarla a revelar a la Kodak y te tenía que regresar y luego entonces lo ponías en la casa y se sentaba todo el mundo. Como cuando tenías el carrusel ese de fotografía en donde enseñabas tus vacaciones, te llamabas a los vecinos para que vinieran a ver. Claro, qué lindo. Este era algo así, el propósito de este tipo de cámaras. Tenías a los abuelos así grabándose y todo eso. Yo creo que las cámaras hoy en día, como la que tiene no Mona Lisa, sino la Máxima, les permitieron accesar a esa independencia visual. Porque el formato es más pequeño, el formato es más accesible, que es diferente a lo que estamos haciendo hoy en día con nuestros teléfonos, que nos estamos grabando inmediatamente, lo subimos, no hay un archivo, no se guarda, eso existe en la nube, eso se investiga por el Facebook o por el Instagram y pues te envían anuncios y todo este tipo de cosas, pero no hay un propósito de crear algo luego. Algo que tú tuviste la oportunidad con este formato que hizo la Máxima, con los escritos que tiene y los mensajes de audio también que se quedaron grabados. Claro, exacto. Por eso a mí me gusta decir y pensar de que este documental, esta película, tiene un poco una estética de collage, ¿no? Porque de alguna forma como que cogimos casi todos los archivos que podíamos haber arrastrado desde los años 90 hasta la actualidad, y encontrar la forma de utilizarlos todos en una especie de patchwork, ¿no? Todo pegado, pero todo conectado. Entonces, por eso funciona muy bien para esos flashbacks, para ir hacia atrás al pasado y porque entender todas las aristas del personaje, de un personaje tan complejo como Iván Mona Lisa, ¿no? Porque tenemos que hablar, hay muchos temas que estamos tocando y nosotros, por supuesto, no queríamos ser superficiales, queríamos pasar por todos los temas sin pasar por encima, sino también ahondando también en cada una de los temas como la inmigración, la prostitución, la sexualidad, la identidad, el arte, ¿no? Claro. Y mucho más.
porque entonces, sin tratar de soltar muchas noticias de la película, Iván termina haciendo una creación artística escrita para la gente, y es un final muy hermoso donde aprendemos sobre Iván de una manera elegante, donde él crea algo ahora como adulto, en esta etapa de su vida, que puede compartir con la gente, que no es necesariamente solamente algo que él comparte con otras personas, ¿no? Con su sexualidad y con esto y con otro, sino que puede compartir con un público más amplio, ¿no? Exacto. Como es un libro, ¿no? Claro. ¿Dónde la gente puede ver tu película, Nicole? Bueno, la película está todavía supuestamente girando por festivales. Lo que pasa es que, claro, hay tantos festivales que con todo este tema de la pandemia se han caído, lamentablemente. Algunos se han pospuesto, otros directamente no se van a hacer y otros se están haciendo vía streaming. Entonces, ahora va a estar en el Festival Docs Barcelona. ¿Se llama Docs Barcelona o Barcelona Docs? Ya no recuerdo. Yo Docs creo que Barcelona. es Docs Barcelona, sí. Va a estar en Docs Barcelona y ellos han contratado esta plataforma, una plataforma que se llama Filmin, que es muy conocida en Europa, no sé si acá hay, pero muchos amigos la tienen. Es decir, me parece que con un VPN, si te pones ahí escondido, La puedes ver con el desde Europa. Talent o cualquiera de esos, y ahí te escondes y haces como que estás en Europa o en España y la puedes ver. Y bueno, la idea es que este año y el próximo, ya que vamos a tener que ir un poquito desfasados, probablemente el próximo también, porque nos han pedido la película para el Bafisi y claro, era para este año, pero no va a poder ser si el Bafisi maravilloso. Y me habían invitado, gracias, me habían invitado a Buenos Aires y todo y me quedé con las ganas ahí con el diente largo. Pero bueno, no importa, porque nos han dicho que aún así quieren aguantar la película y les interesa muchísimo y la quieren mostrar Qué bueno. a la próxima edición. Así que vamos para el 2021. Entonces, para todos los que nos escuchan, la película está ahora todavía corriendo festivales. Con la pandemia se ha extendido pues la sesión de festivales que puede existir. Sin embargo, yo creo que ¿dónde te pueden seguir, Nicole, para que puedan saber en qué dirección va la película? Bueno, la película tiene un Facebook y un Instagram, y es El viaje de Mona Lisa, ambos. Muy bien. Aquí están todas las novedades, allí siempre estamos contando el curso de la película, los festivales que vienen, dónde se va a poner, etcétera. Eventualmente deberíamos tener también el estreno en salas comerciales en Chile. Fantástico. Lo íbamos a tener el 2 de julio, pero lo mismo, yo creo lo más probable es que se va a retrasar todo. Claro. Alguien me preguntó, este es un pequeño tema corto, ¿qué va a pasar con el cine sobre ir al cine, ir a las salas de cine durante la época de la pandemia? ¿Cómo hacemos? ¿Qué crees que va a pasar con eso? No te lo pierdas. Yo he recibido un email hoy del Festival Queer de Lisboa, que por cierto fue el mismo que me premió como mejor actriz en aquella película Los objetos amorosos. Claro. Bueno, resulta que han visto El viaje de Mona Lisa, les ha gustado mucho, la quieren para su selección, para la competencia. Esto va a ser en septiembre. Y ellos, de todas maneras, lo van a hacer en cines, presencial como el festival tiene que ser. Entonces hemos dicho, pero ¿cómo lo vais a hacer? Es decir, no creo que para septiembre esté totalmente solucionado como si nada hubiera pasado, ¿no? Claro. Bueno, resulta que van a hacer las sesiones igual, pero con social distance. Entonces, en los aforos de las salas, si pueden entrar 100 personas, van a entrar solamente 50, por ejemplo. Wow. O menos. Entonces, claro, el tema, claro, del lucro va a ser alterado, evidentemente, porque no se va a poder conseguir, digamos, lo mismo. Sin embargo, fíjate, creo que de todas formas ellos están empecinados en hacerlo igualmente así, porque también siguen considerando que el cine tiene que ser presencial y que los festivales de cine necesitan tener, digamos, este tipo de encuentros y de experiencias debates, común, etcétera, etcétera. Claro. Pero pasan cosas muy, muy, muy increíbles, ¿no? Porque al mismo tiempo, otra amiga mía que también es documentalista iba a estar en un festival X y también se cayó el festival presencial, pero se decidió hacer vía streaming, y ella, que estaba muy decepcionada, por supuesto, porque no es lo mismo y ahora qué hacer, ¿no? Pero luego dice, oye, pues mira, no está tan mal, pues fíjate que ahora, como es streaming, la película la vio cualquier cantidad de gente, de hecho muchísimo más de lo que entra en un cine. Claro. Por una parte, claro, lamentablemente el espectador no va a tener esa experiencia social que es ir al cine, que es poder estar en un question and answer,
comentar la película con las personas, irte a tomar una copa después. Claro, ¿no? a conversar de la Parte película. de nuestro ocio, de nuestra manera de conectarnos con el arte, de nuestra manera de tener nuestras experiencias estéticas, ¿no? Pero, claro, sin embargo, por otra parte, oye, la película creo que la ha visto mucha más gente de lo que ella hubiera esperado, porque el streaming, bueno, pues el streaming también aguanta mucho, ¿no? Para eso. Entonces, bueno, mira, siempre es como todo, ¿no? Todas las decisiones que se tomen se va a tener que sacrificar algo, pero se puede ganar otra cosa. Entonces, bueno, trataremos de ser optimistas. Y por último, a ver, si es que se hace streaming, por lo menos que ojalá que se pueda alcanzar la mayor cantidad de espectadores posible. Claro, no, está fantástico. A mí me parece que es una película importante que todo el mundo tiene que ver, en mi opinión. Está muy elegantemente hecha, bien bonita. Así que felicitaciones, Nicole, por tus premios. Muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo esta noche y trayendo estos temas que son importantes de hablar entre todos para ir entendiendo otro tipo de perspectiva y otro tipo de personalidades alrededor del mundo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros. Invitadme cuando queráis, yo encantada. Ah, perfecto. La próxima vez me avisáis antes, me voy a comprar el vino, sí, ¿eh? Hoy me faltó mi copita. Me quedé con las ganas de saber más de tu mundo desde una perspectiva de actriz. Claro. Pero nada, eso lo podemos hablar fuera de las cámaras aquí, behind the scenes. Unos minutos si puedes, si tienes, en general. Nada, gente. Nos despedimos, ¿verdad, Andrés? Saludos a Wilda, que nos está viendo también, y a Ana de León Mitchell, que son dos fanáticas bien de Cine and Roll. Saludos a todos, gracias por escucharnos. Qué emoción. Claro que sí. Por favor, a todos compartan el programa, compartan la página de Facebook de Cromance y la página de Facebook de Nicole Costa con su película ¿Qué es? La Mona Lisa. La averigué aquí, es El Viaje de Mona Lisa Film. Así es, Facebook / El Viaje de Mona Lisa Film. Lo tengo aquí en pantalla. Genial, eso es, gracias. Súper. Pues despídete ya del definitivo. Chao Andrés. Todos. Adiós. Oye, Andrés, esto me lo van a pasar, ¿verdad? ¿Yo lo voy a poder tener también? Sí. Genial. Te lo pasamos. Súper, muchas gracias por invitarme. Gracias a todos los que estuvieron viendo. por escucharnos. Adiós.